2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Quien les habla, la maestra Noemí Juana García Aguilar, del área de Ciencias Sociales para el cuarto nivel de secundaria. El día de hoy conoceremos un tema bastante importante para los bolivianos y para lo que es el continente sudamericano. Hoy recordaremos personajes con el tema La guerra por la emancipación de los nuevos estados americanos. Ponte cómodo que ya comenzamos. Muy bien, ¿sabes quién dijo esta frase célebre que dice "No descansaré hasta que vea liberada mi patria"? ¿Sabes quién tuvo un sueño con la Gran Colombia? El día de hoy recordaremos a este emblemático personaje y qué función y cómo destacó para la liberación del Alto Perú. En primera instancia, jóvenes, nos preguntamos, ¿qué es emancipación? Cuando hablamos de emancipación, hablamos de liberación de un poder o cualquier tipo de subordinación o dependencia. Lo que significa que el día de hoy vamos a ir viendo cómo los pueblos sudamericanos se liberarán del yugo español. Tenemos que ir recordando los temas que ya habíamos abarcado. Para eso vamos a recordar los gritos libertarios en el Alto Perú, que se iniciaron un 25 de mayo de 1809. Eso se dio acá en el continente americano. Pero ¿qué es lo que estaba pasando en el continente europeo? En el continente europeo para este año se dio uno de los acontecimientos que marcó historia también en el mundo, que eran las invasiones napoleónicas a España. Y vamos a ir viendo que estas situaciones van a generar un malestar en las colonias americanas, lo que dará lugar a la guerra de guerrillas y republiquetas, que es un tema que ya habíamos avanzado. La guerra de guerrillas y republiquetas dura del año 1811 a 1816. Y gracias a esta guerra de guerrillas, como habíamos mencionado, el ideal de la lucha y de la libertad se sigue y se mantiene en pie. La única republiqueta que había quedado hasta 1825 era la republiqueta de Ayopaya. Posteriormente a las republiquetas vamos a ir viendo que se dan los ejércitos auxiliares. Los ejércitos auxiliares que duraron de 1810 a 1817. Acá en el territorio alto peruano se dieron 4 incursiones. ¿Qué quiere decir? Ya habíamos visto en temas anteriores cuando los ejércitos vinieron a colaborar. Pero lamentablemente los esposos Padillas, Manuel Ascencio de Padilla, da a conocer el malestar de los altoperuanos porque uno de estos ejércitos auxiliadores, como ustedes recordarán, vino y saqueó lo poco que quedaba de la Casa Moneda de Potosí. Y ahora vamos a entrar al tema del día de hoy, los ejércitos libertadores. Por el norte vamos a ir viendo a este célebre personaje que hoy lo vamos a ir descubriendo, que estaba a cargo del ejército del norte. Hablamos del emblemático Simón Bolívar, quien a su paso había ido liberando 5 naciones, de las cuales mencionamos Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia. También mencionamos a Perú. Por el sur había otro ejército libertador que estaba a la cabeza de San Martín. Y este vino también liberando naciones. Mencionamos a Argentina, Chile y parte del Perú. Ahora bien, hoy conoceremos más de este emblemático personaje, Simón Bolívar, y vamos a ver a su mejor amigo Antonio José de Sucre. ¿Qué podemos decir de Simón Bolívar? Mencionamos que Simón Bolívar era un líder militar que había nacido en Venezuela. Su nombre completo fue Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco. Un nombre un poco largo, ¿no? Vamos a mencionar que este venía de una destacada posición económica y social, lo que quiere decir que venía de una familia acomodada. Sus padres eran Juan Vicente Bolívar y su madre era María de la Concepción Palacios y Blanco. En cuanto a la educación, lamentablemente la vida de nuestro libertador ha sido difícil, ya que había perdido a temprana edad a su papá. Se quedó a cargo de la educación su madre y también en cuanto a su crianza le colaboró la famosa negrita Hipólita, quien posteriormente Simón Bolívar va a tener un
un apego muy importante hacia ella, hasta llamarla madre también. Algo muy importante que resaltar es que tuvo la inspiración de dos grandes maestros y reconocidos de la época. Hablamos de Andrés Bello y Simón Rodríguez. Basado en la inspiración de estos dos maestros y gracias a la colaboración de su tío por parte de la familia de su madre, Simón Bolívar viaja por el mundo y llega a lo que es Roma, donde se entrevista incluso, ¿no?, en algunos datos curiosos con el Papa. Pero Simón Bolívar, viendo las corrientes intelectuales de la época, se hace un juramento en agosto de 1809, con la frase que habíamos mencionado a iniciar la clase del día de hoy: no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta que haya logrado libertar al mundo hispanoamericano de la tutela española. Ese es el juramento de Roma. Así que él se va a incursionar, retornando acá a Latinoamérica, se va a incursionar en la independencia de Venezuela en el año 1810. Lamentablemente, el primer intento de revolución tuvo un rotundo fracaso, así que Simón Bolívar tuvo que ser exiliado. En este exilio se fue a lo que es Jamaica y escribe la Carta a Jamaica, la cual muchos historiadores mencionan profética por los alcances visionarios que él había tenido al escribir esta carta. En 1817 nuevamente impulsó una revolución y gracias a Dios esta sí tuvo resultados. Se da la expulsión a los españoles. Mencionamos la batalla de Carabobo, la batalla de Pichincha, que da lugar a la independencia de Venezuela, Colombia y Ecuador. Y en territorio altoperuano se van a desatar la batalla de Junín y Ayacucho, dando la independencia a nuestra amada Bolivia y a nuestro país vecino Perú. Algo muy triste y que también es muy importante resaltar, el sueño que no fue alcanzado por Simón Bolívar. Como bien habíamos mencionado, Simón Bolívar venía de una familia acomodada y él sí viajó por Europa y vivió y vio de cerca los nuevos movimientos intelectuales y revolucionarios que se daban en este continente. Y no simplemente en este continente, sino también recordemos la independencia de Estados Unidos. Simón Bolívar fue un hombre muy hábil porque él ya había visto que Estados Unidos se levantaría como una posible potencia mundial por toda la organización que había demostrado desde un inicio. Así que Simón Bolívar, sin pensarlo dos veces, tuvo un sueño de unir estos países que él había liberado para poder hacer frente a esta gran potencia, lo que era una América unida, para, vuelvo a reiterar, mantener la idea de libertad y por ende ir y ser frente a la potencia de Estados Unidos. Lamentablemente nuestro libertador muere a sus 47 años por la enfermedad de tuberculosis. Ahora bien, jóvenes, entramos a su mejor amigo, Antonio José de Sucre. También era un militar y político venezolano. Su nombre completo, al igual que Simón Bolívar, es algo larguito y es Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá. Antonio José de Sucre provenía de una familia con descendencia militar y por ende también se incursionó en estos movimientos independentistas a temprana edad. ¿Por qué se había caracterizado Antonio José de Sucre? Por las pericias estratégicas que había demostrado y su inquebrantable lealtad hacia Simón Bolívar, teniendo el lugar de lugarteniente. ¿Qué significa lugarteniente? Que él iba a ocupar el mando de cualquiera de sus mayores en cuanto al ejército se habla. En 1821 y en 1822 se da lo que es la batalla para incorporar, vamos a decirlo así, a la Gran Colombia, al actual Ecuador. También mencionamos que dirigió la batalla de Ayacucho y es por eso que en 1824 se gana el título de Gran Mariscal de Ayacucho. En 1825, como ustedes bien saben, ocupó el Alto Perú, dando lugar a la independencia de nuestra amada patria, en un principio denominada Bolívar. Y como ustedes ya bien saben, Antonio José de Sucre llama a las 5 provincias a reunirse según el decreto del 9 de febrero. Y teníamos 3 opciones: anexarnos a la Argentina o anexarnos al Perú. Y la más importante, la que ganó, o buscar nuestra propia independencia.
Así que Bolivia, gracias a estos dos emblemáticos personajes, logra su independencia en el año 1825. Lamentablemente la muerte de Sucre es algo triste. ¿Por qué? La situación que había vivido los países sudamericanos había hecho que tengan bastantes enemigos en el aspecto político. Así que lamentablemente murió asesinado. Muy bien, mis queridos jóvenes, no olviden, tú que estás sentado frente a esta pantalla, eres un líder. Lo que ahora tienes que hacer es buscar el ideal, buscar tus sueños y por ende cumplirlos como lo hizo Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Fue un gusto, que Dios te bendiga, hasta otra oportunidad. 2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.